Magas y magos de luz, bienvenidos a mi canal. Muchas gracias por estar aquí. Hoy les quiero contar sobre un viaje que tuve en la selva lacandona, en la que pude conectar con la conciencia de la selva y al final me dio un mensaje muy bonito. Se los quiero compartir en este video. Y bueno, como contexto, este fue un viaje familiar en el que fuimos a explorar varios lugares de Chiapas, que es un estado que se encuentra en el sur de México. Y en ese estado está la selva lacandona, que también abarca territorio en los países de Guatemala y Belice. La neta que Chiapas es el estado más hermoso, con los lugares más bonitos que he visto en esta vida. Está muy bonito, las cascadas, los ríos, la selva, la naturaleza, las ciudades también. Bueno, que son más como pueblitos, está muy bonito. Y bueno, en este trip visitamos a la tribu de los lacandones, que ellos son descendientes de los mayas y viven ahí en la selva. Y un día recorrimos un sendero que lleva a unas cascadas y nos fue guiando uno de los miembros de la tribu. Pues ya, al iniciar el camino, yo escucho una voz que me empieza a decir: hola, bienvenida, gracias por estar aquí, gracias por visitarnos. Y la escuché dentro de mi cabeza, no se escuchaba en el exterior, más bien era como si fueran mis pensamientos, pero yo sabía que eso no lo estaba pensando yo. Más bien, no sé, sentí como que lo estaba imaginando o algo así, muy raro. Preferí no hacerle caso. Y bueno, ya seguimos con el recorrido y el guía sacó unas hojas en las que venían diferentes especies de animales que podíamos encontrar ahí en el camino. Y yo agarré la hoja donde venían las serpientes, porque a mí me encantan las serpientes, me fascinan. No sé por qué se me hacen muy bonitas. De hecho, anoche soñé que tenía como mascota a una serpiente azul. Está bien hermosa. Y bueno, el punto es que de todas las que venían ahí, a mí me llamó la atención la coralillo, que es una serpiente roja, ¿verdad? Entonces, en la selva donde todo es verde, llama mucho la atención. Y justo ese día era mi cumpleaños. Entonces, yo en mi mente le dije al universo: bueno, como cumpleaños, quiero este regalo de poder ver una serpiente coralillo. Y lo dije, es más, no me voy a ir de aquí de la selva hasta que vea una serpiente coralillo. Y luego ya seguimos con el recorrido y yo iba observando el suelo, porque sentí que ahí me podía encontrar una serpiente en el suelo. Y mi papá me dijo: si quieres ver una serpiente, tienes que ver las copas de los árboles, porque la serpiente se cuelga. Entonces yo dije, ay, no manches, entonces ¿cómo le hago? O veo el suelo o veo las copas de los árboles. Entonces lo que hice fue sacar el teléfono y me puse a grabar hacia arriba, mientras yo con mis ojos veía el suelo. Y dije, bueno, al menos si no lo veo con mis ojos, quiero captar cualquier animal con mi teléfono. Y en eso, la voz me vuelve a hablar y me dice: si quieres ver una coralillo,
tienes que observar el suelo. Y de nuevo traté de ignorarla porque pues no sabía qué era esa voz o de quién era, qué me estaba hablando. Y ya seguíamos caminando y el guía nos iba contando sobre las creencias de la tribu. Pero yo no sé qué rollo porque nos estaba contando historias muy creepy de cosas que habían pasado ahí en la selva. No sé, por ejemplo, nos decía que en los ríos habían sirenas que comían hombres y lo que si las brujas, que si los chaneques. Y luego nos estaba advirtiendo de no ir a solas porque así se nos podía aparecer uno de estos entes oscuros. Entonces, para todo esto, yo seguía grabando con el celular y de nuevo la voz me habló y me dijo, si quieres ver un ser de la selva, tienes que ir a solas y debes guardar el celular, que los seres son muy tímidos. Y luego yo pensé, no manches, ¿y si me está hablando un chaneque? Y por eso quiere que vaya solas para robarme y para comerme. Entonces menos le voy a hacer caso. Entonces ya después llevábamos como 1 hora de caminata y por fin llegamos a las cascadas. Y era un lugar muy, muy, muy bonito y muy, muy relajante. Y se cuenta que había un espacio donde el agua estaba muy calmadita, parecía como una alberca natural. Y se cuenta que había unas piedras para sentarte ahí a gusto adentro, ¿no? De esta alberca natural. Y yo no sé cómo le hice para meterme porque el agua estaba súper helada. Parecía como cuando metes la mano a una hielera, así se sentía. Pero igual estaba haciendo un chorro de calor y luego íbamos todos sudados de la caminata, entonces se sintió bien a gusto. Y luego pues ya me meto, me siento en la piedra y en eso llegan un chorro de pececitos a comerme así los pies y las piernas. Se cuenta como estos pececitos que tienen en algunos spas que te limpian la piel muerta. Y se sentía bien curioso, se sentía como cosquillitas. Ya se cuenta que alrededor habían unas bolitas de barro. Entonces yo agarré una y me la empecé a untar en el cuerpo, así como una mascarilla, ¿no? Como un exfoliante. Yo me sentía como en un espacio súper relajada, natural, orgánico, y me sentí muy apapachada por la naturaleza. Era algo que necesitaba, la verdad. Luego me da risa que habían más turistas ahí, pero apenas si metían los pies porque el agua estaba bien helada, como les digo. Y, y pues ahí llevaban sus selfie sticks, se están tomando videos, fotos. Entonces me da risa que a mí me empezó a dar pena porque dije, no manches, hoy voy a salir de fondo como Shrek, toda llena de barro, embutida en el agua y luego con un chingo de peces ahí comiéndome los pies. Pero me di cuenta que yo estaba viviendo la experiencia VIP. O sea, ni siquiera tomé fotos del lugar porque quería realmente disfrutar la naturaleza. Y ni siquiera me preocupé por no tener fotos o no tener evidencias de ese momento. Y ni siquiera las necesité porque todo eso se quedó grabado aquí. Y luego ya después íbamos de regreso por el mismo camino. Y ya con esta reflexión, yo decidí ya no grabar y guardé el teléfono. Y dije, pues ya no me importa que no capte nada con el teléfono o que no tenga evidencia. Quiero disfrutar realmente de la naturaleza porque, o sea, al final para eso estoy aquí en la selva.
Entonces, cada detalle que me encontraba, cada honguito, cada flor, cada hoja, me detenía a observarlo y, y contemplaba su geometría, sus colores, la forma en que se movían con el viento, la forma en que me hacían sentir. Y luego me di cuenta que iba sola, no había nadie más a mi alrededor. Y no me preocupé porque pues era el mismo camino que ya habíamos recorrido. Y, y dije, no, pues si me encuentro con dos caminos distintos, pues me espero a que llegue alguien para que me diga por dónde es. Entonces, seguí caminando y les juro por Dios que casi piso una coralillo. Ahí estaba en mis pies y ni siquiera lo podía creer. Entonces, ¿qué creen que hice? Pues mi reacción fue sacar el celular y grabar. Entonces la serpiente se asustó y luego se escondió. Y nada más pude captar la puntita de su cola. Estaba súper hermosa, súper divina. Y pues ya continué con el camino y me encontré con mi papá y con otra persona que nos iba acompañando. Y ellos están parados en un lugar donde habían dos caminos diferentes. Entonces, esta persona era de ahí de Chiapas y él dijo, no, pues este camino yo lo he recorrido muchas veces, yo sé que es por la derecha. Y lo dijo mi papá, a mí se me hace que es por la izquierda. Y en eso otra vez me habló la voz y me dijo que sí era por la izquierda. Y luego en eso llegó el guía Lacandón y ya nos confirmó que sí era por la izquierda. Luego me puse a pensar, a ver, esta voz sabía que me iba a encontrar la serpiente en el suelo cuando fuera a solas y con el teléfono guardado. Y luego aparte supo que el camino era por la izquierda. Entonces, esta voz sabe cosas. Qué chido que la pudiera escuchar todos los días, ¿no? Pero pues nuevamente no sabía qué era o quién era. Y bueno, ya esa misma tarde, cuando terminamos el recorrido, volvimos a la ciudad. Y cuando íbamos en carretera, empecé a sentir bien fuerte el cambio vibracional de la selva a la ciudad. Y poco a poco, conforme íbamos bajando a la ciudad, yo me iba sintiendo más tensa y ansiosa y estresada. Y yo sabía que no era mi energía, sino que era la energía de las personas de la ciudad. Y pude sentir que tenían muchísima preocupación por el trabajo y por temas económicos. Y yo pensaba que qué bonito sería vivir en la selva, rodeada nomás de naturaleza. Yo sería feliz ahí en la selva. Porque qué difícil es eso de la vida en la ciudad, de tenerte que preocupar que por los estudios, que por el emprendimiento, que los impuestos, el trabajo, el dinero, a qué me voy a dedicar. Y luego pensaba que encima no nomás tenía que cargar con mis emociones o con mis propias preocupaciones, porque también podía sentir las emociones de los demás. Puedo sentir su energía y pues no siempre es una energía bonita. Incluso a veces llego a sentir dolores corporales por el estrés de otras personas.
Y en eso la voz me volvió a hablar y me dijo, no estás sola, estamos en todas partes. Entonces entendí que era la misma selva hablándome. Eran los árboles, las plantas, los animales, era la naturaleza, era Madre Tierra, Gaia. Había sintonizado con la conciencia de Gaia. Y me di cuenta que hay lugares que son como el cielo en la tierra. Hay lugares que están vibrando a una frecuencia vibracional muy, muy alta, como los bosques, las selvas, las playas, los desiertos. Y en esos lugares es más sencillo conectar con esta conciencia de la naturaleza, porque están más alejados de todo el ruido de la ciudad, de las señales de Wi-Fi, el internet, de los aparatos electrónicos, de esas energías de baja vibración, de preocupación, de estrés. Entonces, yo sé que en el futuro la energía de las ciudades se van a elevar en frecuencia y va a ser un proceso que nos va a tomar mucho tiempo, va a ir pasando poco a poco. Cada vez más nos vamos a ir sintonizando con los elementos, con la naturaleza, con Madre Tierra. Y va a llegar ese punto en el que todos vamos a estar tan conectados que nos vamos a sentir como uno mismo. Y yo siento que justo esa es la conciencia de Madre Tierra, de Gaia. Somos todos nosotros del futuro, en una dimensión más alta en frecuencia vibracional. Y para llegar ahí, solo es cuestión de ir sanando y de reconocernos en el otro, de poder vernos en los ojos del otro y también vernos en la naturaleza, en la belleza de todo lo que nos rodea, en las plantas que comemos, en el aire que respiramos, en el agua que tomamos, porque al final eso es lo que nos compone, eso es lo que somos. Todos somos uno.